En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos de demonios, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos, enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de la lectura del día de hoy hay una frase que obviamente está ahí como eh, marcando el tono, poniéndole precisamente ese orden de importancia a lo que es en verdad en la iglesia una necesidad imperiosa. Es, podríamos decirlo de alguna manera, un grito desesperado. Y el grito lo da precisamente una gran necesidad. Es la conciencia misma, cuando uno tiene conciencia de humanidad, para que lo pongamos en términos generales. ¿Qué es tener conciencia de humanidad? Es tener conciencia del hombre, del ser humano, de tal manera que ese ser humano sea para mí, primero que todo, dice el Papa Juan Pablo II en una encíclica bellísima, que se llama, eso fue para preparar el nuevo milenio que venía en aquella época, se llamó Nuevo Milenio Ineunte, el nuevo milenio que se aproxima. Y él ahí trabajó un temita muy lindo que se llama espiritualidad de comunión. Y en ese temita él hablaba de una manera muy linda, refiriéndose precisamente a aquello, a lo que significa la fraternidad humana, lo que significa la relación humana. Esto que nosotros llamamos todos los días convivencia y que a veces lo nombramos con unas palabras que son desalentadoras, porque a veces podemos tener experiencias malas al convivir con el ser humano. O difíciles, sencillamente, complicadas. ¿Por qué? Bueno, cuando interactuamos con el ser humano, es cierto, está a nuestro alcance lo mejor del otro. ¿Sí o no? ¿Sí está lo mejor del otro a su alcance o no? ¿Cierto? Sí, su plata, ¿cierto que sí? La comodidad que brinda. Bueno, lo mejor del otro no necesariamente es lo que da o lo que tiene capacidad de dar. Lo mejor del otro es lo que el otro es, ¿o no? Y todo aquello que el otro da como expresión de sí mismo. Pero también está inmediato a nosotros lo peor del otro. ¿Usted tiene cosas peores? ¿Sí? ¿Y lo reconoce o no?
¿Sí o no? ¿Sí tiene o no? Usted no se equivoca en nada. Bueno, usted tiene cosas buenas, pero tiene cosas difíciles, cosas complicadas. Y por más que quiera, ese contacto o ese roce hace que muchísimas veces esa interacción humana nos muestre facetas que no queremos ver, realidades que nos cuestan del otro, que a veces nos parecen difíciles, ya las que llamamos lo peor. Y a veces decimos, yo sí me llevé lo peorcito, ¿no? No, pero usted es bueno, mijo, tranquilo. Uno muchas veces, a veces hasta lo dicen con cierto sentimiento, ¿yo qué hice para ganarme esto, Dios mío? Ni que hubiera matado a un cura, así es que dicen, ¿no? Eso como que matar a un cura no es grave, ¿no? Pero el ser humano, obvio, el ser humano tiene realidades muy difíciles. Todos somos complejos. Pero, a ver, ¿dónde está el arte? Nadie es mejor que nadie, ¿o sí? Todos proporcionalmente tenemos fragilidades. Unas se notan más que otras. ¿Dónde está el mérito? En saber, en el arte de saber vivir con lo que nos diferencia y con lo que nos acerca, con lo que nos aproxima y con lo que nos aleja, con cada una de esas fases diversas del otro. El arte de aprender a amarnos, a querernos, a aceptarnos. Y ahí es donde viene la palabra del Papa. ¿Qué decía el Papa? Aprender a amar al otro como a uno que me pertenece. Expresiones lindas. Como a mi otro yo. Porque de alguna manera ese es el ideal de la convivencia, irnos transformando, irnos convirtiendo en uno solo. Aprender a querernos, aprender a amarnos, aprender a sobrellevarnos. Entonces el apóstol Pablo utiliza palabras tan bonitas, sobrellevaos mutuamente. Cuando uno tenga queja contra el otro, sepan tener caridad con las debilidades del otro. Sépale decir las cosas, dígaselo suavecito. Sí, sepa decirle, póngale cara de cariño. Cuando le va a decir algo así duro, sonría primero. Póngale cara de cariño, cara de amor. Que él ya sepa, me van a decir algo, pero con esa risa me suena a caricia. ¿Cierto que sí? Entonces, dentro de esa perspectiva, es el arte de la convivencia implica el ser conscientes de que en este mundo en el que estamos, todo el mundo vive con sus afanes, todo el mundo vive con sus penurias, con sus angustias, con sus dramas personales, con sus cosas, porque esa es la situación del ser humano. El ser humano, y tiene la tendencia, aún teniéndolo todo, aún disfrutando de mucho, aún lleno de bendiciones, tiene la tendencia a quejarse. ¿O usted no se queja? Todo el mundo se queja, ¿sí o no? ¿Usted también se queja o no? ¿Sí? Bueno. A veces hasta por deporte, pero eso lo hace. Por eso toca mucho la primera lectura, la de Job. La de Job, que habla precisamente de ese ser humano que tiene esos momentos y que todos nos parecemos de alguna manera a ese Job, a ese ser humano real, a ese ser humano que somos todos nosotros y que tenemos esos momentos y que decimos, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Oiga, ¿cuándo? Y mire que Job maneja un tono muy bonito. ¿Cuándo será de día? Usted no ha escuchado a nadie que le dice, no, ay, ¿cuándo va a amanecer? ¿Cuándo? Y está de día y dice, ¿cuándo será que anochece? Rápido, rápido que anochezca. Está empezando el año apenas y dice, ay, ojalá se acabe rápido este año, Dios mío. Y así sucesivamente. Es decir, ese ser humano que parece que le doliera la vida, parece que le doliera el día a día. Y bueno, eso delata, eso revela que sí, efectivamente hay una especie de pasión interior, de dolor interior. Por algo dice el salmista que recoge muy bien. ¿Ustedes han leído los salmos alguna vez? ¿Se han recreado en los salmos? Oiga, los salmos recogen sentimientos, emociones humanas, pensamientos humanos.
Acuérdese ese salmo que dice, estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. ¿Sí lo ha escuchado? Y expresan esos sentimientos que son de momentos. Hay gente que se la pasa en suspiros, ¿sí o no? ¿Lo han notado? A toda hora. A toda, la esposa lo mira con sospecha. ¿Y usted por quién suspira? El esposo también dice, "Ujú". Y no, es que tiene agobio, sufre de agobios. ¿Usted sufre de agobios? De vez en cuando, ¿no? Le dan algunos. Entonces, de esas cosas que, ah, como el agobio. Eso es lo que habla la primera lectura. ¿Por qué? Porque la vida, para muchas cosas es corta, para muchas otras se nos vuelve larga. Porque la vida a veces, para muchas personas se les vuelve un tormento, se les vuelve una pena. Y de alguna forma esto que delata que muchas veces nuestra fragilidad tenemos enfermedades espirituales, enfermedades morales, enfermedades físicas, nos vamos desgastando, nos vamos cansando, nos vamos agobiando, y nos vamos volviendo a veces incluso irascibles, conflictivos, no se nos puede decir nada. Y también nos puede pasar, un poco siguiendo toda la secuencia de lo que habla el Evangelio de hoy y todo, dice, incluso nos podemos volver personas afectadas negativamente como por un espíritu raro, que a veces no mira al lado a su compañero o su compañera y no dice, usted tiene como un espíritu raro. Está como, y si está por ahí, alguien de confianza le dice, mírele los ojos, mírele. Y verá que tiene, me miró tan feo, eso tiene como un diablo adentro. No, y muchas veces pasa. Una mirada de ira, una mirada de odio, una mirada de rabia, una mirada de desamor, una mirada... O sea, ¿qué mueve eso? La maldad humana. Entonces, ¿el ser humano es malo? Pregunto, ¿el ser humano es malo? ¿Es malo? Levanten la mano los que dicen que sí. Ah, por allá dijo uno que sí. Todos. El ser humano no es malo. Pero hay circunstancias, hay situaciones y hay incluso influencias, obviamente, superiores, sobrenaturales, que influyen sobre ese ser humano y que lo enferman. Y si existe esa instancia sobrenatural, mala existe. No andamos en función de eso. Porque si no, ahora todo el mundo comienza, ay, sí, el padre dijo que sí. Cuidado con las brujas, los brujos, los diablos, las diablas, que hay bastantes, los diablos también que hay bastantes, que tengan cuidado. No, o sea, sí, uno no puede vivir enfermo buscando demonios donde no los hay. Pero sí hay fuerzas sobrenaturales que actúan, claro que actúan, pero si usted no ora, si usted no es un ser humano que tiene toda esa gracia espiritual, toda esa presencia de Dios espiritual en su corazón, pues usted es supremamente vulnerable a que verse afectado. Y dice el Evangelio, y Jesús sanó a muchos endemoniados. ¿Es una mentira la palabra de Dios? ¿Había endemoniados? Bueno, es una realidad que puede suceder. Y uno lo capta. Cuando una persona, por ejemplo, dice, yo no voy a perdonar, esa persona está, dígalo más duro, está endemoniada, ¿sí o no? Cuando una persona dice, yo no quiero cambiar, yo soy así, déjeme así, ¿cómo está? Mire, cálmese, mire, serénese, contrólese, mire que va a hacer daño, a mí qué me importa. Una persona que reacciona y se desorbita y pierde los estribos y pierde el control, ¿qué le pasa? Claro que eso no pasa por aquí, cierto que no, ni en sus casas, ni nada de eso, eso pasa, yo creo que eso es por allá del siglo de Jesús. Nosotros estamos tranquilos por eso. Sin embargo, Jesús vino a sanar todas esas realidades humanas, vino a sanar al hombre enfermo, no a despreciarlo, a rechazarlo. Entonces, ¿cuál es la palabra que subyace? ¿Cuál es la clave del día de hoy? Él dice, y lo dice el apóstol Pablo, y lo dice Jesús, vámonos a otro lugar,
Él en acciones hizo algo que es lo más grande, que eso quiere decir predicar el evangelio, sanar al ser humano, liberar al ser humano, quitarle las amaduras, las ataduras, todo aquello que lo hace menos humano, todo aquello que lo va reduciendo en su autoestima, en su valoración, en su dignidad, todo aquello que lo oprime, todo aquello que le impide ser mejor. Eso es evangelizar, sanar a ese hombre amordazado, tullido, endemoniado, sacarlo de ahí y liberarlo. Y mire que Jesús pasó haciendo el bien. Hoy, por ejemplo, Jesús hizo algo muy bueno por Pedro. ¿Qué hizo? Le sanó a la suegrita linda. Eso. Pero todas las suegras de aquí son buena gente, ¿cierto? No. Entonces, mire, se pone de manifiesto, aunque le han levantado muchos cuentos a Jesús y a Pedro ahí, desde ese acontecimiento, dicen que Pedro por eso lo negó 3 veces, porque le sanó a la suegra. Pero, no, eso es cuento, Pedro. Eso es cuento. Es que eso es maldad, ¿no? Eso no. No, pero sí es importante entender que Jesús ha venido porque Él no quiere que nadie que se encuentre con Él esté mal. Mire que una de las experiencias que nosotros debemos tener en la vida es donde vayamos, sanemos, liberemos. O sea, qué triste que donde usted vaya, usted enferme a los demás. Usted, pregúntele al de al lado, ¿usted enferma a los demás o usted los cura? Ah. Sí, porque usted puede tener un virus ahí metido, el virus del mal genio, el virus de la depresión, el virus de la envidia, el virus del egoísmo, el virus del orgullo, de la soberbia, del rencor, de lo que sea. No enferme a los demás. Como Jesús pase haciendo el bien, sanando, liberando. El apóstol San Pablo percibe esa misma necesidad. Porque así es. O sea, yo no creo que a usted le guste ver gente enferma a su alrededor. ¿A usted le gusta? ¿Qué hace usted cuando ve un enfermo? No lo ayuda a que se muera y a que se enferme más. Cuando usted ve que alguien está enfermo, usted se dispone a hacer lo necesario para que esa persona esté bien, para que sane. Y si tiene que sacrificarse usted, pasarle, ayudarle, brindarse, eso es una manera de sanar al otro. Y usted nunca se olvida de esos gestos de amor, ¿o no? Esa persona estuvo a mi lado, esa persona me acompañó, esa persona se sacrificó, esa persona me ayudó. Son gestos de cariño, gestos de amor. El apóstol San Pablo percibe ese ayudar a que otra persona se alivie, lo llama la necesidad de predicar el evangelio. Y dice, tengo que, parodiando un poquito, hay dos. Él de alguna manera está tomando las palabras del profeta Isaías, que grita de una manera muy, muy linda, muy fuerte. Dice, tengo que gritar, dice el profeta, tengo que anunciar. Ay de mí si no lo hago. Igual el apóstol San Pablo toma esas palabras de Isaías y las repite. Es que es una necesidad. Cuando uno es humano, cuando uno tiene compasión, uno se conduele con el otro y uno siente la necesidad de ayudarle al otro a estar mejor. Eso es evangelizar. Porque en última instancia, ¿qué es evangelizar? Hablar de Cristo, pero si vas a hablar con palabras y con hechos lo vas a negar, no tiene sentido.
El evangelio es vida, el evangelio es acciones, el evangelio no es palabras. Hay gente que cree que evangelizar es hablar bonito no es evangelizar. Su familia creerá más en el evangelio de la manera en que usted la trate. Pero si usted la trata mal y luego dice voy para misa, no. Todo el mundo dice ojalá el padre le saque el diablo que tiene. Entonces mire, estamos llamados, estamos invitados a ayudar a que el mundo sane. Y ese mundo sanará en la medida en que, y hay que buscar, o sea, uno no debe ser indolente, a ver, más que indolente, ¿cómo se dice cuando a mí no me importa lo del otro? Ah, eso, indiferente. Y la indolencia es cuando no me importa el dolor. Ok, y no compasivo. La compasión revela el buen corazón. La indiferencia, ¿qué está mostrando de mí? Dureza de corazón. Dureza de corazón. Porque uno se puede volver muy cómodo y puede que a uno no le importe. Entonces, mire, el apóstol Pablo siente necesidad de ayudar al otro que esté mejor. Eso es evangelio. Eso es ayudar. Y no solamente en ese sentido, ayudarle a salir de la mentira, ayudarle a salir del engaño, ayudarlo a sacarle de la depresión, a sacarle de la tristeza, a sacarle de la confusión, del negativismo. ¿Cuántas veces tenemos que llamar a la gente a traerla? Oiga, haga algo para que saque a esa persona, tal vez de esa situación de vida que le está haciendo tanto daño, la está enfermando, la está tuyendo, la está matando. Hay mucha gente que muere triste, hay mucha gente que muere sola, hay mucha gente que muere, hay mucha gente que no está enferma por la enfermedad, está enferma porque tiene el espíritu absolutamente enfermo, maltratado, herido, y además de eso se sienten solos, no tienen a nadie, no perciben a nadie cerca, solidario, y esa solidaridad sana, alivia. Dicen los psicólogos, sé que psicóloga me corrige, que cuando una persona responde de una manera fuerte, lo único que está haciendo es poniendo en evidencia una carencia que tiene, una herida que tiene, un dolor que tiene. Lo que pasa es que uno a veces como que no entiende y le sigue el juego, o sea, como a una pelea falsa, una pelea inútil, tonta, que uno no debe tener peleas sin sentido. Si uno fuera más inteligente y menos emocional, reactivo, uno se preguntaría, ¿qué le pasa? ¿Le pasa algo? Algo tiene. Porque la pelea está enojado o enojada con alguien. ¿Cierto? Puede codear, este es el momento en que codea, puede codear a su marido, tranquilo. No, de verdad, puede pasar y eso, por ahí comienza el entendimiento. Poder entender que yo puedo estar pasando un mal momento. Y que necesariamente mi problema no es contigo. A veces el problema es conmigo mismo. ¿Y qué necesito? Tal vez que me entiendas, no que me juzgues, no que me critiques, simplemente que me entiendas. Y eso es evangelio, eso es evangelizar, es amar. Evangelizar es amar. Usted quiere que el evangelio sea real y que la gente crea en esto, que sus hijos crean en esto, que su esposo crea más en esto, que su esposa crea más. Ámelo, ámela, ame a sus hijos. A veces la gente en todos estos años que pues uno lleva en la iglesia, se le acerca mucho a uno la gente a preguntarle, ¿cómo hago? Por ejemplo, señoras desesperadas para que el marido se convierta. Padre, ¿cómo hago para que cambie? Se lo traigo y usted le habla, padre, ¿cómo hago? O a ella, o a veces ella que es difícil, la señora que es bien, ¿cómo hago?
Y se desconciertan cuando uno le dice, oiga, trátele bien, comienza a tratarle de la mejor manera. Trátele con mucho cariño, dele mucho amor. Ay, padre. ¿Y más? No. Porque el único lenguaje que puede llegar y tocar el corazón enfermo es el amor. El amor verdadero. Pero claro, discúlpenme, nadie da de lo que no tiene. Si yo no tengo el amor de Él, yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso vengo a la iglesia y vengo a la misa y vengo a celebrar, para llenarme de ese amor que necesito, reabastecerme, reactivarme, eso, que mi corazón se despegue y comience verdaderamente a tener impulsos de compasión, de cariño, de amor, que se suelte mi corazón. Por eso me encantan los retiros, todos estos encuentros, Emaús, Juan 23, cursillos de cristiandad, porque todos los que entran duros allá, entran duros, de alguna manera se despegan y lloran y bajan la cabeza y se sensibilizan y salen queriendo a todo el mundo, amando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento en su ser que destrancó algo que estaba trancado, algo que estaba, y los hizo más sensibles, les dio mayor capacidad de eso, de comunicación, de comunión. Entonces, que usted mismo también sienta esa necesidad que nos dice el Evangelio, el apóstol hoy. Mire, me hago todo a todos para ganar alguno. Con los débiles me hago débil, con los frágiles me hago frágiles, es decir, me hago todo, me hago cercano. Hago lo que tengo que hacer para tratar de salvarle a usted.